Señor, en esta mañana queremos invocar en este momento ese espíritu de vida. Envíalo para que esta reunión sirva para esa misión que tú nos has encomendado, esa misión al servicio de la catequesis, en la entrega a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias, a los adultos, dentro de esa llamada que tú nos has hecho y a la que hemos querido responder con generosidad. Te presentamos, Señor, y ofrecemos esta reunión por tantas personas que de una manera más dura están viviendo esta situación de pandemia. Queremos poner ante ti a todos los catequistas de nuestra diócesis, especialmente aquellos que están llevando una cruz difícil ahora en su vida. También queremos ponerte y poner en tu presencia a algunos de nuestros catequistas que están ya contigo en el cielo y que desde allí siguen iluminando también este camino. Ofrecemos por todos ellos nuestra reunión, además de nuestras intenciones particulares, lo que cada uno tiene en su vida, en su familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues retomamos entonces, después de este ratito de oración, y retomamos, como decíamos, al ser la primera reunión de Formacad a través de Zoom, me pareció importante inaugurarla yo para explicar todo esto que acabo de exponer y sobre todo porque ha tenido lugar un acontecimiento importante en la Iglesia Universal a nivel catequético, la presentación y aprobación por el Papa Francisco de un nuevo directorio, el directorio para la catequesis que tenéis ya en vuestra pantalla. Me parece que es un acontecimiento de notable envergadura, por ello, el día 21 de enero presenté este directorio a todos los sacerdotes de nuestra diócesis dentro de la formación del clero, también por Zoom. Y considero muy importante que los próximos que deben conocer este directorio deben ser los catequistas, ya que dicho directorio va a marcar el camino a seguir en la misión que se nos encomienda al servicio de la evangelización y de la catequesis. Nos convoca el nuevo directorio, que lo tenemos, como digo, en pantalla, y que se convierte en el tercer directorio general en la Iglesia Universal. El primero tuvo lugar después del concilio, el segundo directorio después del catecismo, y ahora vivimos tiempos de grandes envergaduras para que tenga lugar este tercer directorio. Seguramente necesitamos en nuestra acción pastoral y particularmente en la situación de pandemia que estamos viviendo, centrar nuestros esfuerzos pastorales en las tareas fundamentales y a mi modo de ver la catequesis es una tarea fundamental. Vamos a abordar la presentación de este directorio en esta mañana con dos grandes partes. Una primera parte donde vamos a ver una visión global para justificar por qué la edición de un nuevo directorio para toda la Iglesia Universal, y una segunda parte más centrada en la estructura y el contenido del directorio, es decir, más descriptiva. Luego dejaremos un tiempo para el diálogo, siempre teniendo en cuenta que nuestras reuniones de Formacad por Zoom serán aproximadamente de hora y media, por tanto a las 12:30 habremos finalizado. En primer lugar, veis en pantalla a un arzobispo que quiero que conozcáis porque se trata de Monseñor Rino Fisichella. Él es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dentro de la cual están todas las delegaciones de catequesis del mundo. Alguno de vosotras, seguro que lo conocéis y os puede sonar, porque estuvimos en Roma en el año 2013 participando en el Congreso Internacional sobre Catequesis y él tuvo allí un papel muy importante. En dicho congreso intervino en varias ocasiones. Me parece oportuno que comencemos, o que continuemos, mejor dicho, este tema, viendo ahora un vídeo muy breve donde va a hablar el propio Rino Fisichella y que
va a hablar en italiano, pero se entiende perfectamente, porque después esas palabras las voy a ir desgranando a lo largo de mi exposición. Por eso no os preocupéis si alguien no lo entiende al pie de la letra, pero me parece importante, me parece muy importante ver ese vídeo. Il direttorio che presentiamo è certamente un momento importante per la vita della Chiesa. In continuità con gli altri due direttori che lo hanno preceduto, questo si qualifica per una intensa azione che lega la catechesi con l'evangelizzazione. La catechesi è una tappa del grande processo dell'evangelizzazione e quindi deve assumere in sé anche tutte le caratteristiche peculiari dell'evangelizzazione. Come Papa Francesco ci ha detto, diventa una catechesi cherigmatica. Fa cioè del primo annuncio di Gesù Cristo, non da intendere a livello temporale, quanto piuttosto qualitativo. Il primo annuncio, cioè la capacità di porre Gesù Cristo sempre al centro, all'inizio, nel cuore della catechesi. Perché in questo modo riusciamo anche a diventare persone che vivono quanto imparano, ma soprattutto sanno che la catechesi non è soltanto e non può essere un atto teorico. La catechesi non è un andare a scuola, la catechesi è piuttosto un inserirsi sempre di più nella vita della comunità cristiana e quindi vivere questo momento come un inizio continuo, una capacità attraverso la quale la vita di fede, il desiderio di conoscere Gesù diventa un'esigenza per portarlo sempre di più all'interno della nostra vita personale e quindi a renderci capaci di testimoniarlo. Una catechesi cherigmatica e quindi una catechesi che si fa veicolo di evangelizzazione. Bien, estoy seguro que alguna de vosotras está diciendo, yo no me he enterado de nada. No os preocupéis porque precisamente lo vamos a ir desgranando ahora mismo. Entonces, lo primero que nos ha dicho Rino Fisichella es que este directorio va en continuidad con los dos anteriores. Los dos anteriores, el primero, que lo vais a ver ya mismo en pantalla. Bien, los dos anteriores, el primero fue el Directorio Catequístico General de 1971, después el de 1997 y ahora justo el del año 2020 recién estrenado. En el itinerario de estos tres directorios generales es importante recordar que el primero de 1971 surge después del concilio, donde se ve entonces la necesidad de un directorio que regule o que sea un marco de toda la actividad de catequesis, de toda la actividad catequética. Posteriormente llega uno, que lo tenéis en pantalla, que seguro que os suena, porque lo habéis visto en muchas ocasiones, que es el segundo, el directorio de 1997. Este directorio fue heredero de Evangelii Nunciandi y Catequesis Tradendae, y especialmente de un momento privilegiado que lo tenéis en el centro, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Directorio General de 1997 ofrece una perfecta síntesis de todo cuanto hay que contemplar en la acción catequética en su ser, saber y saber hacer. En España dio lugar a la actualización de los catecismos de iniciación cristiana, a la luz de su referente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Desde el año 2008, esto es muy importante para vosotras, las catequistas, para todos nosotros, hasta la actualidad se han elaborado en España los actuales catecismos que los tenéis ahora en pantalla. El primero, Mi encuentro con el Señor, para el despertar religioso e iniciación en la fe. El segundo, que os suena mucho, Jesús es el Señor, para la iniciación sacramental. Y el tercero, Testigos del Señor, para la personalización de la fe. Mirad, muy importante. Estos son los tres únicos catecismos que están aprobados por la Conferencia Episcopal Española. Todo lo demás que utilizáis y que utilizamos en nuestras catequesis son materiales, pero no son catecismos. Es muy importante que una catequista sepa esto. En España solamente 3 catecismos. Ahora, materiales infinitos, innumerables, que emanan de estos catecismos. Bien,
Pues continuamos y entonces después de esos dos directorios, el del 71 y el del 97, 23 años después, llega el directorio para la catequesis actual. El hecho, a mi entender, más decisivo para su redacción está en el nuevo ámbito en el que la catequesis se sitúa en la actualidad. También han sido decisivos para su elaboración algunos acontecimientos de la vida de la Iglesia, como los últimos sínodos que han señalado nuevos ámbitos y acentos para la evangelización y la catequesis. Nada es tan decisivo como el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe del año 2012, la consiguiente exhortación apostólica de la que habéis oído hablar, Evangelii Gaudium, del año 2013 del Papa Francisco, y su posterior magisterio. De un modo especial, no podemos olvidar el sínodo sobre la familia y los jóvenes, recientemente, y ambos dieron lugar a exhortaciones apostólicas que nos suenan como Amoris Laetitia y Christus Vivit. Sabemos que el Papa Francisco subraya insistentemente la dimensión misionera. Pretende que esta lectura misionera sea una forma de convertir la propia catequesis desde el subrayado misionero. Recordemos, en Evangelii Gaudium, en el número 15, el Papa Francisco nos dice que tenemos que pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Pues bien, el Papa firma este directorio que nos ocupa en esta mañana el día 23 de marzo del año 2020, en la memoria de un paisano nuestro, un santo español, Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Valladolid, que llegó a ser obispo de Lima y gran evangelizador. Es inspirador que casualmente se firme este directorio en la memoria de un obispo muy preocupado por la catequesis. El día 25 de junio del año 2020 es cuando la dirección del Consejo Pontificio presenta oficialmente este directorio. Se presenta en Roma, solo en italiano, y se recomienda a las conferencias episcopales de cada país que empiecen a hacer ya su propia traducción. Realmente, sinceramente, la traducción en castellano ha tardado un poco, pero ya la tenemos aquí y prácticamente la estamos estudiando y trabajando ahora. Es muy interesante, me lo veis a mí en la mano, el primer índice general de este directorio y cómo al final del mismo se muestra uno más detallado. Cuando vosotras lo tengáis en las manos, lo podréis comprobar también. Además, la traducción española, que es la que yo tengo ahora mismo en mis manos, ofrece también al final los esquemas que recogen todo el proceso evangelizador, desde los catecismos que hemos visto antes de la Conferencia Episcopal Española. Bien, pues dicho esto sobre la presentación oficial, nos centramos ahora en la finalidad. Mirad, nos tenemos que preguntar, ¿para qué un nuevo directorio? La finalidad de este nuevo directorio es, primero, ofrecer los principios teológicos pastorales básicos que deben fundamentar la catequesis y, segundo, ofrecer criterios generales para orientar y unir como un marco de referencia toda la acción catequética. Muy importante, este directorio no es un manual de catequética que pretenda tratar exhaustivamente todos los temas de la catequesis, sería imposible. Ofrece, eso sí, directrices, criterios y líneas generales. Ahora, la aplicación de todo lo que ofrece este directorio corresponde ya en cada país a las conferencias episcopales y en cada territorio a las diócesis concretas, a la iglesia particular. Por tanto, este directorio es un texto de referencia y un instrumento para que se elaboren después directorios nacionales y también directorios locales o diocesanos. Una vez que la finalidad la tenemos clara, debemos preguntarnos, bueno, ¿a quiénes va dirigido este directorio? ¿Quiénes son los destinatarios? Pues, muy importante, los destinatarios los tenéis ahí en pantalla, primero a los obispos, porque no olvidemos, un obispo es el primer catequista de una diócesis, a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas y a las catequistas. El orden no tiene nada que ver, evidentemente, todos
somos destinatarios. Por eso me encanta que en esta mañana estéis aquí, porque sois destinatarios igual que yo de este directorio que la Iglesia nos regala y que pone en nuestras manos. Bien, visto la finalidad y los destinatarios, pasamos ahora, a mi modo de ver, a ver las 6 claves que constituyen la trama principal de este directorio y que nos hacen entenderlo. Se nos ofrece esas 6 claves que vamos a ir desgranando ahora, están presentes en todo el directorio de una manera transversal, constituyendo así la trama principal. La primera clave, vamos a ir viéndolas cada una. Este directorio subraya el protagonismo del Espíritu Santo. Muy importante, al subrayar la acción del Espíritu Santo, el directorio quiere que cada catequista piense que su catequesis no depende solo de ella o de él, sino que depende de la acción del Espíritu Santo. Por eso, muchas de vosotras me lo habéis escuchado, una catequista, antes de dar su sesión de catequesis concreta un viernes o un sábado, tiene que rezarla, tiene que invocar al Espíritu, para que cuando lleguen sus jóvenes, sus familias, sus niños o sus adultos, según la catequesis que dé, ella esté ya preparada interiormente. Señor, en tus manos me pongo. Por tanto, el directorio subraya que el dinamismo de experiencia espiritual tiene que estar siempre presente en la catequesis y, por tanto, en el catequista. La segunda clave importante, en este directorio se subraya que el acto de fe nace del amor que desea conocer más al Señor Jesús. De ahí que la finalidad de la catequesis sea, me gustaría estar ahí presencialmente con vosotras para que todos me dijeseis, el encuentro personal con Jesucristo. La finalidad de nuestras catequesis no puede ser entretener. No. La finalidad es que, utilizando todos los medios a nuestro alcance, digitales, musicales, atractivos para el niño, para el joven, para el adulto, esa persona se empiece a encontrar con Jesucristo directamente y lo conozca. Pasamos a la tercera clave y es la siguiente, que este directorio reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar natural de generación y maduración de la vida de fe. Mirad, esto es muy importante, la catequesis no depende solo del catequista, depende de toda la comunidad cristiana y el directorio lo subraya. Por eso me lo habéis oído muchas veces. Toda la parroquia debe conocer quiénes son las catequistas de la parroquia. Toda la parroquia debe rezar por los catequistas, debe conocer sus nombres, porque toda la comunidad cristiana está involucrada en esa misión. De ahí que yo, cada inicio de curso, os insisto a todos los sacerdotes y a todas las parroquias y a todas las catequistas, la importancia de vivir en la parroquia el envío de catequistas, porque es como la celebración inicial donde se pone nombre. ¿Quiénes son las personas que en este año van a acompañar a niños, a jóvenes, a adultos, a familias en nuestras catequesis? Es muy importante y eso lo reafirma el directorio. La cuarta clave, el directorio dice que los catequistas deben ser verdaderos evangelizadores con espíritu, que entiendan que la catequesis no es solamente dar datos, contenido, doctrina, no, sino que es un proceso catequético, litúrgico y espiritual. Tiene que ir todo unido, las 3 cosas unidas. Por eso no podemos separar nunca una sesión catequética que se da en un salón parroquial de lo que ocurre el domingo en la misa. Claro, todo tiene que ir unido. Es necesario. La quinta clave, vamos avanzando, es que el directorio reconoce el papel fundamental de los bautizados como sujetos activos en la tarea evangelizadora. Lo repito, dejando claro que la catequesis no es solo de los catequistas, sino de todos los miembros de la comunidad, que se sienten involucrados en esa misión, acompañando, animando. El papel activo de la sesión catequética lo tendrá el catequista, pero se siente respaldado detrás por su párroco, por su gente, por sus vecinos, por su comunidad, todos pendientes de lo que ocurre cada semana en la sesión catequética. Y la última clave de este directorio es que nos indica claramente
que debe existir en nosotros una superación ya definitiva de toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida. La catequesis tiene que ser vida y para la vida. Podemos utilizar dinámicas espectaculares, pero tiene que ir con una aplicación a la vida y con un contenido concreto. Esas son, a mi modo de ver, 6 claves muy importantes en todo el directorio. Y vistas estas claves, es imprescindible detenernos en el número 2, que estáis viendo ahora en pantalla, del directorio, donde se explicita que para favorecer esta renovación que el Papa Francisco nos está insistiendo, la catequesis tiene que sufrir también esa propia transformación y conversión. Y entonces el Papa, ya en Evangelii Gaudium, y ahora este directorio lo recoge, dice que nuestra catequesis en la actualidad tiene que tener 2 características muy importantes y que las tenéis que entender a la perfección en esta mañana, porque a una catequista tiene que dominarlas, estas 2 características, porque forman clave de lo que queremos que sea una renovación en la catequesis. La primera, el directorio y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice que actualmente la catequesis debe ser carismática, que va al mismo corazón de la fe y que es la esencia del mensaje cristiano. El querigma tiene la virtualidad de sacar a la luz y conectar la acción misteriosa con Jesucristo. El querigma es aquí, en este tipo de catequesis, el elemento y el instrumento para ir abriendo hacia lo sagrado, a una sociedad actual que está al margen muchas veces de lo sagrado. La centralidad del querigma ha de estar presente en todas las tareas de la catequesis y en toda la catequesis. Pero seguro que alguno de vosotras os estáis preguntando, ¿pero qué es el querigma? Pues mirad, el querigma es el anuncio de que Jesucristo te ama, ha nacido, ha venido al mundo, ha muerto y ha resucitado por ti y por mí, y que quiere iluminar cada día tu vida, que te quiere dar fortaleza y que te quiere liberar. Eso es el querigma. Entonces, ese anuncio debe estar siempre en nuestras catequesis. Y la segunda característica de la que habla el directorio es que nuestra catequesis debe entenderse como iniciación mistagógica que introduce al creyente en la comunidad cristiana. A ver, que la palabra os puede resultar rara y me tenéis que entender. Es una iniciación progresiva, dinámica, rica en signos y lenguajes, que favorece toda la integración de todas las dimensiones de la persona. Es decir, la catequesis que utiliza signos, símbolos, para que ese niño, ese joven, esa familia o ese adulto se encuentre cara a cara con Jesucristo, como un proceso, eso es muy importante. Os pongo un ejemplo. A veces en nuestra catequesis hemos cogido el lenguaje, lo hemos renovado, pero la práctica sigue siendo la misma de hace 30 años. Eso no puede ser. Si nuestra catequesis es iniciática, tenemos que preguntarnos ¿en qué se nota que es iniciática? Porque no podemos mantener el contenido anterior con un lenguaje nuevo. Sería el símil bíblico, vino nuevo en odres viejos. Nuestras catequesis debe ser realmente de inspiración catecumenal, es decir, un proceso catequético, litúrgico y espiritual, por tanto, donde debe estar conectado el ministerio de la palabra, el ministerio litúrgico celebrativo, sacramental, al servicio de la conversión de cada persona, que es obrada por el Espíritu Santo en el seno de la comunidad con nuestra ayuda y colaboración. Este directorio insiste, por tanto, en una conversión profunda de la catequesis, que se libre de algunos lazos que impiden su eficacia y que nos tenemos que librar ya de ello. Nos lo decía Rino Fisichella en el vídeo. No podemos seguir manteniendo una catequesis con un esquema escolar. Sentados con un libro, que los niños escuchen, que copien. No. Su vinculación debe ser siempre para la vida. Y tampoco puede ser una catequesis solamente como preparación para un sacramento. No. La catequesis tiene que ser vida y para la vida. Y en ese proceso
habrá un momento importante donde el niño o el joven reciba un sacramento importante que le sirve de alimento y para vivir su fe, pero teniendo en cuenta siempre que la catequesis es la vida y para la vida. El directorio viene a responder de esta manera al reto antropológico, cultura digital, globalización, desdibujamiento del sujeto y al reto de lo sagrado, la pérdida de los valores cristianos. Mirad, yo puedo iniciar a las personas a que vayan a misa, pero la iniciación litúrgica necesitará siempre una iniciación carismática, es decir, pasar de lo visible a lo invisible. Si no hay dimensión carismática, podemos iniciar en unos contenidos catequéticos, pero no en la adhesión y el encuentro personal con Jesucristo. Por tanto, la iniciación catecumenal y mistagógica siempre van unidas. Actualmente, o la catequesis responde al reto antropológico, o nuestra gente va pasando por la catequesis, pero ni entra en contacto con el misterio, ni se sienten transformados. Bien, unido a todo ello, el directorio cifra la novedad cultural en dos fenómenos. El primero, la cultura digital. Lógicamente, nuestras catequesis ya no pueden ser indiferentes al mundo digital. Y segundo, la globalización de la cultura. Claro, es que tenemos que ser conscientes que lo que ahora mismo está pasando en Japón ya se ve aquí también. O lo que está sucediendo en Guatemala lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Se determinan mutuamente y se combinan de tal manera que trae consigo un cambio radical en la persona. Se combinan la cultura digital y la globalización de la cultura. Los instrumentos y medios digitales manifiestan, por tanto, una transformación radical de los comportamientos que inciden tanto en la formación de la identidad personal como en las relaciones interpersonales. Fijaos qué importancia da este directorio a la cultura digital, que le dedica 14 números, nada menos, y además otro apartado después sobre el lenguaje. Por tanto, está en juego una antropología, un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia, que afecta a nuestras catequesis. El directorio subraya en todo momento que la importancia está en el sujeto que tenemos delante, pero ojo, ese sujeto usa ya la tecnología digital de tal manera que eso se va imponiendo y nosotros eso no lo podemos dejar de lado. Muchas veces quienes frecuentan nuestras catequesis no perciben el misterio, por tanto, por eso pongo, y estáis viendo ahí en pantalla, es un reto antropológico y a la vez un reto a la apertura sagrada. Desde aquí se plantea que la Iglesia está en tiempo de misión. Este talante misionero cohesiona todo el directorio. Iluminado por Evangelii Gaudium, el directorio nos dice constantemente que estamos en una nueva etapa evangelizadora. Esta es la intuición fundamental del directorio, podríamos decir la columna vertebral que atraviesa todo el directorio. Quiere asumir lealmente la conversión misionera de la catequesis, que no sea simplemente un lema con la esperanza de romper las inercias. Fijaos bien, yo lo tengo claro y lo digo con esa misma claridad actualmente en la catequesis. O rompemos las inercias para hacer una catequesis nueva, de tipo misionero, o estaremos dando una respuesta que no responde a los retos que tenemos delante. Bien, pues esta era la primera parte, como os decía, y ahora nos vamos a fijar, nos vamos a adentrar en la segunda parte, donde ya nos vamos a detener en la estructura de este directorio, ¿vale? El directorio apuesta por una estructura renovada y sistemática. El anterior, de 1997, que lo tenéis ahí en azul, tenía 5 partes y 16 capítulos. El actual tiene 3 partes y 12 capítulos, se ha concentrado. El de 1997, como veis, constaba de 291 números y este de 428. En cambio, si los comparamos, mirad, ahora tengo yo en la mano los dos, los vemos semejantes en el tamaño. Se debe a que antes había mucho desarrollo
y ahora todo está más concentrado. ¿Sí? Entonces, nos vamos a adentrar ahora en 3 grandes partes en que se divide el directorio. La primera parte en que se divide el directorio es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Va a plantear en esa parte los cimientos de todo el camino de la fe. Importante. Hay una opción clara por situar la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La segunda parte, denominada el proceso de la catequesis, en esa parte se entra ya en lo propio de la dinámica catequética. Y en la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares, muestra el directorio cómo el ministerio de la palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de la vida eclesial. Importante. El contenido varía comparado con el director anterior, ya que ahora es situado con claridad en clave de inculturación. Vamos a detenernos ahora en cada parte. Nos vamos a detener nosotros esta mañana más en la primera, porque toca más de lleno a lo que debe ser un catequista y su identidad. Vamos a ello. La primera parte consta de 4 capítulos. 4 capítulos que los tenemos ahí ya. La revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia abren la reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo. Asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis. Es importante la nueva etapa evangelizadora porque es leída en clave de nueva evangelización. Todo ello nos remite a Evangelii Gaudium, hacer que todos los momentos del proceso de evangelización se abran con un dinamismo renovador desde la firme confianza en la acción del Espíritu. Y así pasaríamos a la identidad de la catequesis, en el capítulo 2, donde se aborda describiendo su naturaleza, su finalidad, sus tareas y sus fuentes. Importante. Perdona, Roberto. ¿Sí? Es que hay un móvil que está conectado con el... y es que se escucha fatal, está entrando ruido por ese móvil. ¿Y qué móvil es? ¿El mío no es? Pues ya lo han quitado. Sí, vale. Ah, que quiten los móviles, por favor. Gracias. Gracias, Alfonso. Hay que quitar los móviles, sí. Ponerlos en silencio. Vale, decía que estábamos en el capítulo 2, que lo veis ahí, la identidad de la catequesis, y que se aborda en este momento la naturaleza, la finalidad, las tareas y las fuentes. La finalidad está muy clara, como en el anterior, el encuentro personal con Jesucristo. Me llamó la atención cuando empecé a estudiar este directorio, que este directorio a la hora de abordar las tareas de la catequesis, que como sabéis son 6, a ver quién me sigue. La primera era conocer, celebrar, vivir, orar en comunidad y para la misión. Y en cambio este directorio solamente tiene 5 cuando lo tengáis en las manos. No tiene 5. Es que la misión no es que falte. La opción de todo el directorio es misionera. Y por eso la misión está circundando todo el directorio. Novedoso es el punto 5 de este capítulo, el tema de la fuente de la catequesis. La fuente es siempre la palabra de Dios, Jesucristo, la centralidad, y unido a él, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, todo ello desde el magisterio, palabra que después se hace carne en la liturgia, en el testimonio de los santos y los mártires. Bien, entonces, seguimos avanzando porque ahora llega un momento importante, la identidad del catequista. Y fijaos qué importante, cuando el directorio trata la identidad del catequista en el número 112, mirad qué definición de catequista. Es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios, que acogida en la fe, le capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Es una definición bellísima. Fijaos qué importante. Vosotros, los catequistas que me estáis escuchando. El catequista es una persona vocacionada, llamada, que ha dicho sí. No se puede ser catequista para entretenerme. Tienes que sentir esa llamada. Ahora Dios se vale de todo, para llamarte. De un sacerdote, de una persona, de una Eucaristía, de una celebración, de una oración, de un sacramento al que tú has ido, pero te tienes que sentir llamado. Eso lo recalca el directorio. Es una persona
la catequista, que al sentirse llamada entrega su vida. Ahora, tiene claro que es catequista, fijaos lo que voy a decir, que nadie se asuste, pero esto es real, las 24 horas del día, no solo cuando estás una hora, el sábado o el viernes en una sesión catequética, no, las 24 horas del día. Pero además indica que acoge esa llamada en la fe, es decir, el catequista vive su fe, participa en los sacramentos, porque eso forma parte esencial de su vida. No podría ser que un catequista no participe en la Eucaristía del domingo, o en un encuentro de oración, o en la vida de la parroquia como voluntario, para todo lo que sea necesario. Nadie puede iniciar en la vida cristiana a otra persona, sea niño, joven o adulto, si él no está iniciado. Os pongo un ejemplo. Para enseñar a orar a los niños de tu grupo, tú tienes que ser una persona de oración y saber orar. Para explicar los sacramentos, tú tienes que vivir esos sacramentos. Tu grupo te verá como su catequista en las 24 horas del día. Tu ejemplo de vida, tu manera de vivir, también es catequesis para ello. Eso está claro en el directorio. Además, el directorio resalta en el número 113 3 binarios en el que no nos vamos a detener porque no nos daría tiempo, pero que da tiempo para reflexionar mucho. Primero, en que el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Segundo, maestro y mistagogo. Maestro porque enseña, mistagogo porque ayuda a entrar en el misterio. Y acompañante y educador. Ahora, para que sea acompañante y educador, él también se tiene que sentir acompañado. Por eso ahí los párrocos tenemos una misión muy importante de acompañamiento a nuestros catequistas. Y este directorio insiste en ello. Posteriormente, el directorio, en los números del 114 al 127, dedica 13 números a explicitar quiénes son los catequistas y su misión. Se indica con claridad que el primer catequista es el obispo, señala a continuación que el párroco, el sacerdote, el presbítero es el primer catequista de la parroquia, no se puede desentender nunca del ministerio de la catequesis, porque el párroco es catequista, de tal manera que el directorio dice, señala las funciones que tiene el párroco como catequista y como acompañante de sus catequistas. Después se habla del diácono como catequista y lo específico que aporta, de las consagradas y consagrados y su aportación a la catequesis, de los laicos catequistas, donde estáis muchos de vosotros, habla de la importancia de los padres como los primeros catequistas de sus hijos, de los padrinos como colaboradores de los padres y finalmente en la actualidad de la gran aportación que los abuelos hacen a la catequesis, porque son muchas veces los abuelos quienes acercan a las catequesis y a la Eucaristía a sus nietos. Llega el momento en el 135 para que todos nos preguntemos, bueno, yo como catequista, ¿qué criterios de formación debo tener? 6. Es muy importante que esto toméis nota y lo tengáis claro. Primero, el catequista debe tener o cuidar una espiritualidad misionera y evangelizadora para evitar el riesgo de caer en un afán de pastoral estéril. El catequista debe ser formado como discípulo misionero. Segundo, una formación integral para que no solamente imparta una enseñanza, sino una vida, una manera de vivir, un estilo. Por eso es a un tiempo maestro y testigo. Tercera, el catequista debe tener un estilo de acompañamiento. Por eso él debe ser acompañado en su vida, para después él poder acompañar a su grupo de catequesis. Cuarto, una formación coherente. Coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. No podemos seguir actualmente con una pedagogía de hace 50 años, porque tenemos muchos medios para que la catequesis ya tenga otra pedagogía y viva con otra dinámica. Quinto, un término un poco nuevo para nosotros, la docibilitas. Es un término bellísimo que a mí me encanta. ¿Qué es la docibilitas? Me vais a entender enseguida. Es la actitud del catequista para aprender. Es decir, un catequista que esté siempre ilusionado por conocer, por descubrir, por formarse, por asombrarse, por reciclarse. Eso nunca os puede faltar como catequista.
ese afán por reciclaros. Por eso me encanta que estéis esta mañana aquí en Zoom conmigo, porque esto es una manera de reciclarnos. Y el último criterio de formación, fijaos qué bellamente lo dice el directorio, la dinámica de laboratorio en el ámbito global. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que hay que cuidar mucho los grupos de catequistas de una parroquia, porque es como un laboratorio inmenso donde se investiga, se piensa, se reflexiona, se cuida para después transmitirlo a esos niños o a esos jóvenes o a esos adultos, según el grupo de catequesis al que tú acompañas. Bien, nos hemos detenido mucho más en esta primera parte porque nos toca más de lleno. Ahora, la segunda, simplemente que sepáis que está dividida también en 4 capítulos. Primero, el paradigma de referencia, que es la pedagogía de Dios y de la fe en la historia de la salvación. Segundo, lógicamente, se habla en el directorio del Catecismo de la Iglesia Católica porque de ahí nace todo lo demás. En tercer lugar, la metodología de la catequesis, y aquí fíjate, nos dice el directorio, un catequista actualmente tiene que valerse de todos los lenguajes, del lenguaje bíblico, simbólico, litúrgico. A ver, no puede ser que un niño vaya a una celebración del domingo en Cuaresma, ahora que estamos en Cuaresma, no haya flores y no sepa por qué no hay flores. El sacerdote salga de color morado y no sepa por qué va de color morado. Sea todo más austero y no entienda por qué. No se rece el Gloria y no sepa por qué. Es decir, el lenguaje simbólico litúrgico importantísimo, y el directorio insiste. El lenguaje iconográfico, musical, virtual, digital, el lenguaje del arte. ¿Bien? Y después termina esta segunda parte diciendo, haciendo una pincelada, de que la novedad debe ser siempre la vida de las personas. A lo largo de este directorio hay un intento claro de reafirmar que la catequesis no es solo de niños y adolescentes, sino que cada situación de la persona reclama una catequesis. Entonces el directorio habla de la catequesis de la familia, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de las personas con discapacidad, de los migrantes, de las personas en situación de exclusión social, de los encarcelados, es decir, una amplitud tremenda que lógicamente bebe mucho de los sínodos que se celebraron sobre la familia y sobre los jóvenes. Y así pasamos a la tercera parte y última, que se divide otra vez en 4 capítulos. Primero, para indicarnos que las iglesias particulares, las diócesis, hacen presente la tarea de anunciar el Evangelio a los diversos contextos en los que vive. Cada comunidad cristiana está invitada, por tanto, a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy en el que confluyen distintos elementos. De esa manera, se nos invita a vivir una catequesis al servicio de la inculturación y después, finalmente, esta parte se termina de una manera muy operativa, señalando los organismos que están al servicio de la catequesis a nivel mundial, nacional y diocesano. Entre ellos está, lógicamente, la delegación de catequesis, que nunca puede, la delegación de catequesis debe acompañar y ofrecer su formación, pero sin olvidar que las catequistas, los catequistas necesitan una formación directa y acompañamiento también en sus parroquias. Estamos terminando. Para finalizar, se indica que este directorio, fijaos bien, es un instrumento mejorable. Es decir, lo que yo decía al inicio, se nos ofrece como un marco de referencia para que todos tengamos los mismos criterios, pero que hay cosas que no puede ser tan exhaustivo de ir a cada punto, porque eso ya después lo tiene que ir resolviendo cada diócesis concreta. No pretende, por tanto, ser exhaustivo. De ahí que en la presentación de la edición española, don Amadeo Rodríguez Magro, que lo tenéis en pantalla y que lo conocéis porque fue obispo de Plasencia y que es el actual presidente de la Comisión Episcopal en España de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, afirme, quiero terminar con sus palabras, que este directorio es importante, que lo presentemos a todas las catequistas porque va a marcar el camino a seguir en la misión que se nos encomienda al servicio de la evangelización y la catequesis. Espero y deseo con gran gozo que también este directorio nos acompañe a nosotros y ojalá esta ponencia haya servido para motivaros
a la lectura del mismo, a comprarlo, a estudiarlo, porque de este directorio que tengo entre mis manos hablaremos en muchas ocasiones cuando nos sigamos viendo, y yo creo que es un instrumento muy válido y de una riqueza importante que no podemos dejar pasar, sino al contrario, que tenemos que intentar primero estudiarla, asimilarla, para después llevarla a nuestras comunidades y a nuestras parroquias. Muchísimas gracias por escucharme.